Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y muchas gracias por elegir ser team una vez más. Soy Aro y bueno, les traigo esta siguiente parte del curso de V-Ray Studio. Espero que les guste mucho, es extensa como pregunté en la encuesta. Y bueno, también les comento un par de cosas interesantes que quizás a ustedes les pueda servir. Y bueno, una pequeña propuesta ahí en el medio del video, así que quédense hasta el final, véanlo y luego me responden qué les parece en los comentarios. ¿Sí? Comencemos. Como sugerencia, lo que haría primero sería separar en cada una de las partes en mapas de textura diferentes. Así dentro del programa de edición que vamos a usar, tenemos un mayor control y más organizada toda la parte de las texturas. De la misma forma, me tomé el trabajo de agregar una capa nueva en la falda, donde voy a delimitar el pequeño detalle que tiene Aqua en ella, ¿no? Que es una pequeña línea amarilla. Todo esto para tener mejor referencia al momento de pintar en Photoshop en este caso. Además también le agregué un listón del cual también nos vamos a llevar las texturas y bueno, lo que son los zapatos. Para exportar las texturas, bueno, haciendo un breve repaso, se hace clic derecho en la capa que vamos a exportar, la ubicamos donde vamos a querer guardarla. Siempre recomiendo tener muy organizado todo el tema de los archivos, crear carpetas y subcarpetas para tener lo más diferenciado posible y colocar un nombre que distinga. Es muy importante tener en cuenta que la capa que se va a exportar es la capa sobre la cual hacen clic derecho. En este caso yo tengo seleccionada la capa de la ropa, pero hice clic derecho sobre la capa guías y como podrán ver la capa que me exportó fue la capa guías. Así que tienen que recordar esto por si a mí me pasó cuando lo estaba grabando. Tienen que hacer clic derecho sobre la capa que quieren exportar y luego y ahí van a poder guardar la capa que le dan clic derecho. No la capa que está seleccionada o visible, es la capa a la que le dan clic derecho. Ahora vamos a exportar todas las capas que tengamos y nos vamos a ir a Photoshop. Abro todas las capas al mismo tiempo para poder tenerlas una en pestañas diferentes. El método de trabajo sería el siguiente, ¿no? Vamos a ubicar el mapa que queremos pintar. En este caso voy a hacer la parte de la camisa de Aqua. Voy a agarrar la textura por default del vestido y la voy a pegar encima. Tenemos dos capas diferentes y lo que voy a hacer es bajarle la opacidad a la capa donde está todo el vestido completo. ¿Por qué? Porque como habíamos hecho en V-Ray el recorte, como les decía, no quedaba del todo limpio, no quedaba del todo claro, quedaban como partes medio mordidas. Vamos a hacer el recorte con la herramienta de seleccionar dentro de Photoshop en la capa de texturas por default para volver a obtener la parte de ropa recortada. Así que utilizando una herramienta de recorte, en este caso la herramienta de trazo poligonal, lo voy trazando cada uno de los bordes y voy eliminando en la capa default, que es la capa que contiene, repito, toda la textura completa. Voy recortando. No se hacen problemas si el modo de trazo es medio angular, o sea, es como trazos rectos que se van curvando, porque el modelo en sí es poligonal. El modelo es una ilusión de 2D suave, pero en realidad son polígonos que tienen vértices y aristas, ¿no? Entonces lo que hago es replicar, aprovechando la transparencia que hay en el mapa que yo preparé desde V-Ray, para volver a recortar el mapa de texturas del vestido y dejarlo tal cual lo teníamos en la previsualización de V-Ray. Como una medida auxiliar de visualización, también voy a pegar encima lo que es el mapa de V, que son los polígonos que forman al personaje. En este caso de la falda, porque todo este mapa plano es el que va a cubrir alrededor de la parte de la cintura de Aqua. Si en estos extremos no tienen una continuidad o no están terminando a la misma altura, vamos a ver cómo hay una especie de corte en lo que es el modelado 3D. Para esto exportamos, es decir, guardamos en PNG la textura que estamos editando en Photoshop. Como siempre digo, creen la carpeta correspondiente, la guardamos en formato PSD para tener el archivo editado y en PNG para tener la textura. Una vez guardado, nos vamos a V-Ray y importamos sobre la textura vieja la nueva textura. Esto es algo que van a tener que ir haciendo a cada paso que crean conveniente mientras van haciendo el proceso de pintura. Van a tener que inspeccionar si el resultado que están obteniendo en el modelo es el que ustedes quieren y buscar algún tipo de defecto, como podemos ver en este caso, este pequeño borde mordido que es el que yo comentaba. Existen muchas formas de solucionar esto, pero la que yo creo más conveniente y más fácil de entender es la siguiente. Vamos a volver a Photoshop con la textura completa. Vamos a hacer una selección horizontal manteniendo Shift presionado para que la línea sea completamente horizontal. Y luego sobre eso vamos a hacer una deselección y selección para volver a tener la forma que nosotros queremos de lo que es la falda.
De esta forma nos aseguramos que en ambos extremos estén siempre a la misma altura y luego lo que nosotros recortamos lo vamos a sumar o restar a la selección. Una vez hecho esto, bien, teniendo en cuenta como siempre la forma que teníamos de referencia dentro de lo que hicimos en V-Ray, tenemos la selección, volvemos a hacer, volvemos a borrar, volvemos a eliminar la parte de la textura, la guardamos. Otra vez, sugiero sobreescribir, no, sugiero volver a grabar en versiones diferentes cada vez que vayan avanzando un paso. Yo en este caso sobreescribí porque era el mismo paso anterior, pero sugiero que vayan guardando versiones 00, 01, 02, 03 para que siempre puedan volver un paso atrás si al final de cuentas ven que lo que hicieron no les resultó como ustedes querían. Yo vuelvo al archivo de Photoshop y elimino esa parte de la textura superior que era lo que me generaba ese listón en el abdomen de Aqua, ¿no? Y bueno, ahora vamos a proceder a empezar a pintar sobre la camisa de Aqua. Como siempre, como método no destructivo, creamos una capa nueva en la que vamos a usar el picker para tomar el color de la textura de abajo y empezar a rellenar toda la parte que está en el medio. Este es un proceso que yo hice inicialmente cuando lo estaba grabando y luego detecté un pequeño inconveniente, pero se los voy a mostrar el proceso en sí para que luego cuando se encuentren con otro tipo de mapa de texturas sepan cómo encararlo, ¿no? Por esto es el video un poco más extenso donde me van a ver a mí pintar y me van a ver a mí pensar, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer para solucionarlo? Bueno, como digo, agarro un picker y empiezo a tomar colores de lo que es la textura en bruto, la textura base, y empiezo a primero rellenar y borrar, en realidad tapar, la textura de abajo y luego empezar a tratar de imitar el flujo de lo que es la tela, ¿no? Para que esto pueda conectarse con la parte de arriba. Esto lo hice en un principio pensando que la textura tenía, el mapa de textura, el mapa de V, tenía continuidad entre la parte superior del pecho y la parte inferior que está sobre la falda. Luego detecto que esto no es así, bueno, tomo medidas para resolverlo, pero si en el caso de que otra pieza del cuerpo tenga esta continuidad, simplemente es hacer esto, ¿no? Rellenar con un color base y empezar a darle continuidad a estos tipos de pliegues de ropa. Para esto, como digo, agarro un pincel tipo brocha que tiene como terminaciones irregulares para que me dé este efecto de blendeo con un poco de, bueno, en la tableta, ¿no? Los que tienen tableta conocerán los términos, si no los voy a explicar ahora mientras lo voy mostrando. Con la opacidad un poco más baja, con el flow un poco más bajo, para que el color entero no salga de una sola pasada, sino que yo tenga que hacer varias pasadas para que alcance el color final que acabo de piquear. Esto me sirve a mí para poder hacer como un puente entre un color y el otro y no me quede algo tan duro. Y bueno, esto dependerá de la configuración de la tableta, de la presión, pero por ahora en términos generales es así. Haciendo este proceso me di cuenta, bueno, que yo estoy haciendo el proceso y explicándolo para alguien que tiene conocimiento sobre el uso de Photoshop. Yo sé que esto no es una realidad para todos los que están viendo este video, por lo que bueno, aprovecho esta oportunidad mientras me están viendo pintar para preguntarles si les gustaría que haga un pequeño tutorial o una serie de tutoriales sobre cómo usar Photoshop. Yo lo aviso desde ahora, no soy un experto en Photoshop, no es mi fuerte, lo utilizo para suplir estos tipos de necesidades, pero me alcanza. Así que creo que con explicárselo para el funcionamiento que yo lo uso, que es para pintar texturas, para pintar personajes, para dibujar, podría ser más que suficiente para aquellos que están tratando de aprender esto. Así que si les parece una buena idea, bueno, me lo responden en los comentarios, me lo comentan en este video o en cualquier video que vean, donde sientan que necesitan un poquito de conocimiento sobre esta herramienta que a mi parecer es fundamental para crear tu personaje. Me lo hacen saber y yo tranquilamente en el tiempo que pueda voy preparando tutoriales, ¿no? Bueno, mientras me ven pintando lo que hago es, repito, agarro un color, empiezo a tirar trazos para puentear, bueno, en este caso preciso, la parte de abajo de la axila suele estar más tapada, más oscura por los brazos, entonces para simular esa profundidad lo hago con un color más oscuro. Empiezo a tomar colores de los extremos, luego colores de los medios y empiezo a trazar hasta que se van tapando y se va haciendo, como les digo, un puente, ¿no? Un paso de un color a otro de manera un poquito más natural. Y trato de imitar con las sombras, los colores claros y los colores oscuros, lo que serían los pliegues de la ropa, ya que todo esto es plano en el modelo, pero nosotros le vamos a dar esa ilusión. Para eso hay que tener un poquito más o menos de idea o mirar una imagen donde veas cómo se comportan los colores en los pliegues de ropa, donde hay colores oscuros, cómo se delimitan esos colores oscuros en términos simples o básicos. Para dar una pequeña explicación ahora, si hay un color claro arriba, implica que la luz está pegando ahí, entonces debajo del pliegue tiene que haber un color oscuro.
Esto, si les parece, los puedo explicar un poquito más a profundidad, como yo lo entendí, como yo lo utilizo. No va a ser una explicación profesional para que te vuelvas un artista de concept art y esas cosas, porque no estoy a ese nivel, pero me sé manejar para cubrir este tipo de necesidades, como les digo, ¿no? Entonces, bueno, yo trato de hacer esto, ¿no? El nexo entre la parte superior y la parte inferior mediante pintura. Una vez que estoy un poquito, bueno, conforme con el resultado, voy agregando un poquito de detalles, sombras, viendo. Es bueno siempre cuando estás pintando, estás cerca, alejarte un poco, hacer un paneo, mirar a la distancia, para ver si el resultado que estás viendo ahí en micro, con el zoom ahí, te alejas, lo miras, si te gusta, ok, continúas. Porque esto te puede ayudar a percibir algo que se te está escapando por estar tan cerca de la pintura, ¿no? Lo que hago también es, como el tipo de textura que hay es como muy pulida, con trazos muy limpios, y yo estoy haciendo un poco unos trazos más desprolijos, agarro una herramienta o le adhiero una propiedad al pincel que es como un corrector de pulso, que lo que hace es esto, ¿no? Los trazos te los hace más limpios, como para hacer un pequeño blendeo. Obviamente también utilizo otro tipo de herramientas. Todavía no estoy llegando a eso, en el momento en que llegue lo voy a comentar, pero como que necesitamos que las texturas superior y la inferior, en el caso en el que yo consideraba que la textura tenía continuidad con la parte de arriba y con la parte de abajo, que el puente entre la parte de arriba que estaba pintada y la parte de abajo que estaba pintada sea lo más, no puedo decir perfecto, sino lo más lógico posible, ¿no? Tiene que sentirse natural, no tiene que ser exactamente como debería ser, solo se tiene que sentir que se siente bien, se ve bien, no te choca a la vista. Esa sería la intención, no es necesario que sea un resultado perfecto, ¿no? Entonces, bueno, empiezo a hacer detalles, a agregar colores, a trazar un poquito más limpio. Y ahora sí, agarro esta herramienta que les comentaba, que es la herramienta de difuminar, ¿sí? Es un dedito, como si fuese cuando uno utiliza el dedo para difuminar la sombra cuando pintan con lápiz. Empiezo a utilizar esta herramienta para esto, ¿no? Para fundir los colores de uno a otro. Recordemos que nosotros estamos pintando en una capa superior a la textura de abajo, es decir que tenemos que tener en cuenta esto para que cuando nosotros arrastremos el color, dejemos que ¿ves? Por ejemplo, acá yo estoy arrastrando para abajo y me doy cuenta que estoy arrastrando pintura y sacándola de encima. Entonces hago el blendeo hacia el otro lado, porque nosotros en realidad tenemos una pequeña parte que está pintada encima y debajo tenemos la textura en sí. Si yo apago esta textura que estoy pintando encima, va a quedar la textura como estaba antes, porque estamos haciendo algo no destructivo. Por eso, al darme cuenta que estoy sacando pintura de donde debería estar, cambio la dirección en la que voy haciendo el blendeo, o sea, la difuminada, y lo vuelvo a acomodar. También agarro la herramienta goma para hacer unos pequeños trazos, para darle como eso es como un poquito lo vas aprendiendo a medida que lo vas probando, ¿no? Como para darle la lógica. Ahí, por ejemplo, veo que este borde, este pliegue tiene que ser más limpio, entonces borro toda la pintura que yo le hice. Ahora sí, me procedo así a guardarlo, como siempre, en una versión diferente, y a probarlo dentro del modelo. Al hacerlo, pasa esto que yo no me había dado cuenta al principio, pensando que tenía continuidad. Al ver esto, veo que la textura en sí no es continua. ¿Por qué? Porque dentro del mapa de UV, esta línea que está acá es un corte. O sea, si pueden ver como la proximidad que hay del mapa de UV, de los cuadraditos en la parte de arriba, y la diferencia que hay entre la parte de abajo, significa que en este pequeño tramo que tenemos nosotros, la parte de arriba, la parte de abajo está como ensanchada. Entonces no hay continuidad entre una parte y la otra. Hay varias formas de resolver esto. Para mí la más simple y la que les puede resultar más cómoda es la siguiente, ¿no? Yo agarro de vuelta el picker y empiezo a tomar un único color, selecciono un pincel muy blando tipo aerógrafo y empiezo a trazar una línea horizontal. No importa que me cargue, como dicen los españoles, lo que habría pintado. Si quieren mantenerlo por las dudas, hacen una capa encima. Yo en este momento la hice directamente sobre la capa que estaba pintando. Y trazo una línea horizontal que va a cubrir toda la parte del medio, dejando un único color. Y fundido a lo que ya habíamos pintado. De esta forma, nos aseguramos que la continuidad se mantenga. ¿Sí? Si bien se pierde un poco de detalle, pero la continuidad se mantiene. En la parte de atrás se ve aún una línea. ¿Por qué? Porque esa parte de atrás es la que está conformada por los costados de la textura de la falda, la parte de abajo. Entonces, bueno, hago lo mismo. Vuelvo a Photoshop,
agarro con el aerógrafo, trato de difuminar un poquito más para que no haya este tipo de cortes muy notorios, ¿sí? Para que se vea lo más natural posible. Y también empiezo a hacer esto, ¿no? Agarro lo que es la parte del costado, esta parte que es más ancha abajo, y también procedo a pintarla, a sobrepintarla en realidad, con este color que es el que va a blendear, va a ser el puente entre la parte de abajo y la parte de arriba. También, bueno, borro estas costuras laterales que tiene, que en mi caso no me hacen falta, porque el vestido la tenía, pero a mí no me hacen falta, y procedo a hacer esto, ¿no? Le coloco este color, que si lo miras en macro, al más alejado no choca a la vista, por eso me parece una solución factible y sencilla. Obviamente yo al hacer esto empecé a pintar superficie que dentro de V-Roid está adaptada a una textura, ¿no? Entonces procedo a borrarla para dejar lo más limpio posible, porque si no, cuando yo cargue la textura en V-Roid va a haber partes con geometría que yo no quiero que tengan geometría. Ahora lo vamos a ver porque lo hice así a manera genérica y luego lo probé en el modelo para ver si se me escapó algún tipo de color o pincelada donde no tenía que haber. De vuelta guardo con un número superior, con una numeración superior, para tener backups o versiones anteriores de lo que venía pintando. Voy a cargar la textura. Y al hacerlo, bueno, el puente está mejor, la parte de atrás está mejor, pero detecto un pequeño inconveniente aquí en el lateral, que es claro, me he pasado con la pincelada, entonces vuelvo a la textura, detecto la zona de conflicto y bueno, empiezo a recorto de vuelta como lo hice al principio, ¿no? Simplemente con la herramienta de seleccionar polígono, o selección poligonal en realidad, y empiezo a borrar todo el exceso para que una vez más tenga el borde limpio, como a mí me parece. Como siempre les digo, no teman volver a un paso anterior. Si van avanzados, si notan un pequeño detalle que creen que no les gusta, vuelvan un paso atrás, analícenlo, vayan siempre guardando versiones de su trabajo para que en algún momento, dicholo como todos lo hacemos, meten la pata, la cagan, pueden volver a una versión anterior y retomarlo desde el punto donde estaban contentos con lo que habían hecho. Bien, ahora vamos a proceder a pintar con color, o sea, voy a crear una capa por encima a la que le voy a probar distintos modos de fusión. Esto lo hago porque no todos los modos de fusión van a reaccionar de la misma forma a la textura o al color que nosotros tengamos en este caso. Nosotros tenemos un color blanco, por lo que la forma en la que lo voy a colorear va a ser con un mapa de multiplicar. Pero si llegamos a tener otro color, por ejemplo, ¿sí?, va a reaccionar de distinta forma el color que nosotros vamos a aplicar. Por esto yo, bueno, cargo una imagen de referencia de Aqua para piquear el color de la ropa y procedo a pintar encima de la textura, directamente encima, utilizando un modo de fusión color, distintos modos de fusión, probando para ver cuál me da el resultado que yo tengo. Como podrán ver, yo estoy pintando ahí sobre blanco, el blanco de la textura, y me genera un color medio azulado clarito. Pero cuando me salgo del borde se genera un color azul oscuro. Esto es por el modo de fusión. También para trabajar de manera un poco más limpia hago un modo de selección en este caso, ¿no? Tomo la herramienta de varita mágica y selecciono, ¿sí?, el borde de lo que es lo que yo ya pinté, para que no me salga de los bordes y pueda pintar un poquito más descuidadamente, por así decirlo, ¿no? Hacer trazos más grandes, más generales, porque no me paso del borde. Esto es un método. Luego voy a explicar o voy a mostrar otro método que es un poquito más limpio, quizás es el más cómodo, pero en este momento, como lo estaba haciendo y estaba probando, no lo noté, ¿no? Veo que no puedo obtener el resultado que quiero con este modo de fusión color, ¿sí?, por más que agregue un color más oscuro, porque estoy pintando sobre blanco. Entonces, probando, bueno, veo que el modo multiplicar tiene el color que a mí me parece más interesante. Una vez más vuelvo a piquear el color de Aqua porque lo he perdido, ¿sí? Esto que estoy pasando acá es por una condición que tiene mi Photoshop, que cuando hago el piqueo me toma la muestra de color en la segunda muestra de las dos que te da. Entonces la switcheo y ahí está todo bien, ¿no? Sigo pintando, obteniendo un color que la verdad me gustó bastante. Y como estoy utilizando un modo de fusión, es esto, ¿no? Una fusión. Lo que está pintada de la textura de abajo se mantiene y yo simplemente agrego el color. O sea que todo ese detalle de textura que ya tenía la base, estos pliegues del pecho, de la ropa, se mantienen, y los que yo agregué, entonces simplemente es colorear. Así que si yo quiero cambiarle el color del vestido de Aqua de azul a verde o que quiera, simplemente tengo que aplicar una capa de color encima. Color, en este caso es un decir, ¿no? Dependerá del tipo de color que tenga de base, tendré que aplicar un modo de fusión diferente.
Entonces, bueno, guardo la textura, vengo a V-Ray y veo el resultado. Me encuentro bastante satisfecho, entonces, bueno, procedo agregando más detalle. Vamos a hacer la parte del detalle que tiene Aqua de la unión, ¿no? Del centro del pecho. Y acá nos vamos a encontrar con otro inconveniente. Bueno, pero primero, ¿cómo hago para hacer este detalle, no? De la misma forma, agarro la herramienta de selección, delimito, ¿sí?, el borde que quiero pintar de blanco, en este caso, que va a ser ese detalle. Utilizo la herramienta de selección poligonal, como les digo, no se preocupen si queda un poquito duro o anguloso, porque esto se va a ablandar en el modelado, ¿sí? Y bueno, hago lo que yo decía. Como verán, lo voy a explicar lentamente. Esto lo estoy haciendo en una capa superior. Yo, si a esta capa superior la pongo justo encima de lo que yo quiero pintar sobre el color azul de abajo, y le presiono Alt en el medio, mantengo presionado Alt y hago clic, me ubico con el mouse entre las dos capas, me va a aparecer como una flechita hacia abajo, ¿no? Como una flecha de Enter. Esto me va a indicar que esto va a recortarse de acuerdo al color que hay abajo. Se van a dar cuenta que está en este modo porque se va a correr un poco a la derecha, ¿no? Bueno, ahora sí, procedemos a pintar. En este caso uso un modo de aclarar, si no recuerdo mal. Y bueno, utilizando el color blanco, ya que el blanco reacciona a los oscuros, el modo aclarar reacciona a los oscuros. Pintar de oscuro a claro, el mejor modo es aclarar. De claro a oscuro, el mejor modo es multiplicar. Entonces, bueno, guardo una versión con este detalle del pecho para probar si el resultado que tengo me parece bien, ¿no? Y bueno, noto que está sucediendo, ahora lo van a ver, lo mismo que pasaba con el medio de la cintura, ¿no? Hay una diferencia entre el paso de lo que es el abdomen superior al inferior. Esto pasa porque, como les digo, la parte de abajo está más estirada a lo ancho. Como aquí sí hay un detalle que necesita continuidad, no podemos blendearlo con un color sólido. Entonces vamos a usar este método. Nos ubicamos en los polígonos, en estos cuadraditos que están ahí en esta malla, y hacemos una selección rectangular tratando de encajar los vértices con cada uno de los cuadraditos, ¿no? Entonces ya tenemos seleccionada este detalle, y ahora lo que vamos a hacer es expandir mediante transformación. Lo vamos a escalar a lo ancho y hacemos coincidir el borde de la selección que tomamos como referencia con los cuadraditos de arriba con los cuadraditos de abajo, con los polígonos que están abajo. ¿Por qué? Porque en el modelado 3D estos polígonos en realidad están conectados, solo que en el V están más estirados porque seguramente querían darle más detalle a la falda de ese lado, o simplemente querían aprovechar todo el mapa de V, ¿no? Entonces dijeron, bueno, nos sobra espacio, estiremos esta parte. Bueno, este sería un método para poder lograr continuidad. Obviamente yo lo que voy a hacer ahora es, bueno, pulir un poquito, ya que al escalar los píxeles se estiran, pueden generar este tipo de ruido, ¿no? De polígonos o píxeles que están en el punto medio del color. Entonces con una selección voy y limpio. Una vez hecho esto, vuelvo a guardar una versión misma o una superior. Eso dependerá de su criterio, y lo volvemos a V-Ray para probarlo. Apago la malla de V porque me va a salir la textura con las líneas si no la oculto. Así que lo guardo, vuelvo a V-Ray. Ahí podrían ver que yo antes lo guardé con la malla para ver cuál era la diferencia. Y entonces, bueno, cargo de vuelta el mapa. Y ahora podemos ver que la continuidad es mucho más precisa. Quizás no es exacta porque lo hicimos a ojo, pero es un método muy útil para hacer esto, ¿no? El pasaje de un mapa de V a otro. Tenemos que tener de referencia las líneas de la guía de la textura V. Y bueno, ahora procedemos a hacer el detalle de los hombros de la misma forma, con una selección. Esto es mucho más simple, ya que cada parte está en la misma zona del V, ¿no? No hay este tipo de puentes o cambios de escala en las texturas. Entonces simplemente es seleccionar y pintar. Así que bueno, agarramos la herramienta de pincel. Yo sigo manteniendo el aerógrafo porque lo tenía seleccionado, pero puede ser cualquier tipo de pincel. Pinto, ¿sí? Quito la selección si me parece bien. Vuelvo a guardar el archivo de Photoshop. Guardo el archivo de PNG con una versión superior. Y vengo a V-Ray de vuelta para probarlo, ¿no? Una vez que lo voy a cargar y vemos cómo está resultando cómo estamos obteniendo el resultado, y está quedando muy bien. O sea, logramos resolver estos inconvenientes que generalmente son los que te pueden dar un dolor de cabeza, que es esto, el pasaje del V de uno a otro, donde hay esta diferencia y pasa, ¿no? Se nota el recorte, el machetazo. Creo que por esta razón me decidí a hacer este video un poco más largo, más extenso, explicando y mostrando casi todo el proceso.
porque creo que se van a topar con este tipo de situaciones y es bueno que sepan cómo encararlas. Obviamente siempre les digo que pueden dejarme un comentario con sus dudas para que yo pueda responderles y tratar de ayudarlos. Pero bueno, estoy viendo que el responder comentarios es un poquito aparatoso, ¿no? Así que estoy pensando, ya que todavía no puedo dedicarme totalmente a tener un servidor de Discord y estar respondiendo ahí, crear un grupo en Facebook, creo que es lo que más manejo, donde bueno, va a ser un grupo cerrado. Obviamente la admisión no va a tener altos requisitos ni nada de eso, pero para que puedan estar todos los que están interesados en Vroid y quedar sus personajes ahí y a plantear sus dudas y que los temas queden en hilos, donde sea más fácil ubicarlo para el nuevo que llega y está buscando resolverse una duda. Y bueno, moderarlo y tener un poquito más de control y que quede todo guardado ahí, ¿no? Que no quede todo en una fila de 200 comentarios donde cada uno, el que llega, lee los 10 primeros y luego el otro, lo que le interesa está en 50 mensajes más abajo, ¿no? Creo que es una buena forma y de paso también ahí podemos compartir capturas, podemos compartir pequeños videos donde está nuestro modelo, indicando quizás cuál es el error para que yo pueda distinguirlo un poco mejor y así explicárselo si conozco la respuesta, ¿no? Bueno, esa es mi alarma de salida. Así que chicos, espero que les haya gustado este video. Como dije, iba a ser más largo para que pudieran entenderlo mejor. Como siempre, dejen su me gusta. En este caso no voy a pedir un mínimo de me gustas porque es parte del video que yo ya había pedido los 100 me gustas, que se alcanzó tranquilamente. Así que en este caso no va a haber problema, pero tengo que ver que responden y que les gusta lo que estoy subiendo para continuar dándole prioridad a estos videos. Ya que bueno, ahora estoy como en una situación muy particular, muy buena, pero eso me va a quitar algo de tiempo. Entonces quiero saber que esto les está interesando para seguir dándole la prioridad que merece, ¿no? Estamos creciendo muy bien con el canal y esto me emociona, pero yo trabajo para vivir, YouTube es un pasatiempo y quiero saber que a ustedes les está interesando para poder seguir trayéndoles material. Bueno, nada más que decir, nos estamos viendo en el siguiente video. Soy Aro, adiós.